Imagine follow isso aqui. Vou proteger o outro. Muy buenas tardes, queridos jóvenes. Por favor, les pido, hay mucha interferencia, les pido bloquear sus micrófonos, por favor. Bloqueen sus micrófonos. Les ruego, por favor, bloquear sus micrófonos. Muchísimas gracias. Queridos jóvenes, muy buenas tardes. El día de hoy voy a avanzar la segunda parte o la tercera, creo que es de antihipertensivos. Les agradezco mucho la presencia a los que se han podido conectar. Aclararles que desde mañana voy a intentar pasar voy a intentar pasar las clases en los horarios establecidos, pero como van a ser en horarios establecidos, ya determinados como horarios fijos para la materia, voy a tomar en cuenta la presencia. Esto a sugerencia de algunos de sus compañeros. De todos modos, esta clase, para los que no hayan podido participar, ya va a estar en Moodle. Toditas los audios en Moodle ya han sido habilitados para que ustedes los puedan revisar. Asimismo, va a estar este audio en la plataforma Telegram inmediatamente se acabe. Reitero, muy buenas tardes, queridos jóvenes, y gracias por participar en esta reunión fuera de horario. Vamos a recordar esto. Valores normales de la presión arterial, de 120 a 129 para la presión arterial sistólica y para la presión arterial diastólica de 80 a 84. Para una presión arterial considerada normal alta, la presión arterial sistólica de 130 a 139 y la presión arterial diastólica de 85 a 89. Estamos observando en la imagen que se pueden considerar tres tipos de hipertensión arterial. La leve o grado 1, la moderada o grado 2 y la grave o grado 3. No voy a preguntar en la prueba esta clasificación de hipertensión porque ustedes seguramente van a llevar algo similar en semiología. Lo que voy a preguntar en las clases teóricas, queridos jóvenes, es grupo y para qué tipo de hipertensión sirve y un efecto colateral más importante. Esto sí es muy valioso. Esto tienen que memorizar para que me entiendan todo lo que viene a continuación. La ecuación que determina la presión arterial es la siguiente. Resistencia vascular periférica veces gasto cardíaco. A su vez, el gasto cardíaco está determinado por frecuencia cardíaca y volemia. Tienen que memorizar esto, porque todo el tiempo hablo de resistencia vascular periférica, cardíaco, diferentes como mecanismo de acción en los diferentes elementos. Si la resistencia vascular periférica está elevada, se eleva la presión arterial. Si el gasto cardíaco se eleva la presión arterial. Si yo elevo por alguna circunstancia la frecuencia cardíaca en el paciente, voy a elevar también el gasto cardíaco. Si elevo el gasto cardíaco, elevo la presión arterial. Asimismo, si yo elevo la volemia en mi paciente, voy a elevar el gasto cardíaco. Si elevo el gasto cardíaco, elevo la presión arterial. ¿Cuáles son los objetivos de todo tratamiento farmacológico antihipertensivo, queridos jóvenes? Disminuir o la resistencia vascular periférica o el gasto cardíaco, o ambos, resistencia vascular periférica y gasto cardíaco. ¿Para qué? Para disminuir la presión arterial. Me gustaría su participación. Si algo no han entendido durante la exposición, habilitan su micrófono y yo les voy a sacar la duda. Ay, perdón. Aquí está. ¿Cuáles son los 4 grupos de fármacos antihipertensivos que tenemos que estudiar? Diuréticos, que ya se avanzó, antagonistas adrenérgicos, que ya se avanzó, y ahora vamos a hablar sobre los fármacos vasodilatadores y vamos a mencionar aquello que es muy importante. Volvemos a la ecuación para que de tanto repetir ustedes puedan memorizar. La presión arterial está determinada por 2 factores, resistencia vascular periférica y gasto cardíaco. Para disminuir la presión arterial, tengo que disminuir o resistencia vascular periférica o gasto cardíaco, o en el mejor de los casos, ambos factores. Muy bien. Si el gasto cardíaco en el paciente está elevado, se va a elevar, o la resistencia vascular periférica están elevados en el paciente,
Es decir, si gasto cardíaco o resistencia vascular periférica están elevados en el paciente, se va a elevar la presión arterial. Hice esta pequeña imagen, este pequeño esquema para que me puedan entender. Repito, si el gasto cardíaco se eleva o la resistencia vascular periférica o ambos al mismo tiempo están elevados, ¿qué va a pasar con la presión arterial? También se va a elevar. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento farmacológico? Disminuir resistencia vascular periférica y o gasto cardíaco. ¿Para qué? Para disminuir presión arterial. De eso les hablaba. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento farmacológico, queridos jóvenes? El tratamiento farmacológico está destinado a disminuir el gasto cardíaco, o disminuir la resistencia vascular periférica, o disminuir ambos, gasto cardíaco y resistencia vascular periférica. ¿Para qué? Para disminuir la presión arterial. Espero que me hayan podido entender. Si ustedes entienden y manejan esta ecuación para los diferentes grupos, les va a ir muy bien en el examen teórico. Voy a hacer un cuestionario sobre este tema en particular apenas termine la clase, y lo voy a subir a la plataforma para que ustedes puedan revisarlo, y les voy a dar 10 días de tiempo para que puedan resolver este cuestionario que no tiene ningún valor, simplemente les va a servir para afianzar sus conocimientos sobre este capítulo. ¿Cuáles son los 4 grupos de fármacos utilizados en la presión arterial, en la hipertensión arterial? Son estos 4. Memoricen, saquen una fotito a esta diapositiva, porque esta es la clave para entender el mecanismo de acción de los 4 grupos. Los vasodilatadores, ¿qué mecanismo de acción tienen? ¿Cómo funcionan? ¿Qué efectos favorables tienen para bajar la presión arterial? Los vasodilatadores pueden disminuir la resistencia vascular periférica y pueden disminuir también el gasto cardíaco. Hay algunos vasodilatadores que solo disminuyen resistencia vascular periférica, y hay otros vasodilatadores que disminuyen ambos, resistencia vascular periférica y gasto cardíaco. Esto es pregunta obligatoria de examen. De hecho, lo voy a poner en el cuestionario para que no se les olvide. El día de hoy, entonces, vamos a avanzar el tercer grupo de fármacos antihipertensivos, los vasodilatadores. Para disminuir la presión arterial, ¿qué debemos hacer? Debemos disminuir la resistencia vascular periférica o disminuir el gasto cardíaco. ¿Cómo disminuimos la resistencia vascular periférica? Con vasodilatación. Tenemos que utilizar fármacos vasodilatadores, y los vasodilatadores los vamos a estudiar en este capítulo. Y también, para disminuir la presión arterial, podemos disminuir el gasto cardíaco. ¿Y cómo podemos disminuir el gasto cardíaco? Podemos disminuir el gasto cardíaco disminuyendo la frecuencia cardíaca o disminuyendo la volemia, o ambos. ¿Cuál es la clasificación de los fármacos vasodilatadores del tercer grupo de fármacos antihipertensivos? Es esta la clasificación. Los vasodilatadores se clasifican en 2 grupos: vasodilatadores propiamente dichos y bloqueadores de los canales de calcio. Aquí va su siguiente pregunta. Los vasodilatadores propiamente dichos solo disminuyen resistencia vascular periférica. Pregunta de examen. En cambio, los bloqueadores de los canales de calcio pueden disminuir ambos factores: resistencia vascular periférica y gasto cardíaco. Bien, los vasodilatadores propiamente dichos, lo que acabo de mencionar, solo disminuyen resistencia vascular periférica. En cambio, los vasodilatadores, bloqueadores de los conductos o canales de calcio, disminuyen ambos factores: resistencia vascular periférica y gasto cardíaco. Pregunta de examen. Es muy importante saber determinar. Vamos a hablar solo sobre los vasodilatadores propiamente dichos a continuación. Los vasodilatadores propiamente dichos, ¿cómo funcionan? Solo disminuyen la resistencia vascular periférica. Si disminuyen resistencia vascular periférica, son capaces de disminuir la presión arterial. Entonces, este primer grupo de vasodilatadores, es decir, los vasodilatadores propiamente dichos, solo disminuyen resistencia vascular periférica. ¿De qué manera? Provocando vasodilatación. Los vasodilatadores pueden actuar en arterias y en venas. Estos grupos de fármacos, como objetivo principal, tienen el de promover vasodilatación. Si provocan vasodilatación, ¿qué factor que regula la presión arterial van a disminuir? Solo la resistencia vascular periférica. Pero al disminuir resistencia vascular periférica, disminuyen la presión arterial. Los vasodilatadores propiamente dichos, este primer grupo de fármacos antihipertensivos, pueden actuar solamente en las arterias o también en las venas. Cuando los vasodilatadores son arteriales, disminuyen la resistencia vascular periférica específicamente. Pero cuando los vasodilatadores son venosos, pueden disminuir también el gasto cardíaco.
Vamos a avanzar 4 grupos de fármacos vasodilatadores propiamente dichos, pero de los 4 grupos son 3 los que más se utilizan, y los 3 que más se utilizan son específicamente arteriales. Por eso les decía que los vasodilatadores propiamente dichos, al ser arteriales, solo van a disminuir la resistencia vascular periférica. Hay un tercer fármaco, el nitroprusiato de sodio. Este fármaco no solamente vasodilata arterias, sino también venas. Se podría decir que es mixto. El nitroprusiato de sodio puede disminuir tanto la resistencia vascular periférica como el gasto cardíaco, pero no es un fármaco muy utilizado. Por eso no voy a preguntar en el examen. En conclusión, los fármacos vasodilatadores propiamente dichos, al actuar de manera preferencial o específicamente en arterias, van a disminuir la resistencia vascular periférica. Si disminuyen resistencia vascular periférica, disminuyen gasto cardíaco. Nitroprusiato de sodio, que es mixto y disminuye ambos factores, no voy a preguntar en el examen, porque se utiliza muy poco. Bien, aquí tenemos los 4 fármacos antihipertensivos vasodilatadores propiamente dichos. La hidralazina, ¿en qué tipo de vasos sanguíneos actúa? Solo en arterias, por tanto, solo disminuye resistencia vascular periférica. El minoxidilo es un vasodilatador también arterial, por tanto, solo disminuye resistencia vascular periférica. Diazoxido es un fármaco también vasodilatador específicamente arterial, por tanto, disminuye solo resistencia vascular periférica. En cambio, el nitroprusiato de sodio es mixto, puede provocar vasodilatación tanto en arterias como en venas y puede disminuir tanto resistencia vascular periférica como gasto cardíaco, pero no lo voy a preguntar en el examen, se utiliza muy poco. Fenoldopan es una molécula de última generación, se tiene muy poca experiencia con este fármaco, tampoco ingresa al examen. La hidralazina, ¿qué se tiene que acordar? Que es vasodilatador arterial puro, por tanto, solo va a disminuir resistencia vascular periférica. Las vías de administración, queridos jóvenes, no les voy a preguntar, no los voy a martirizar. ¿Por qué? Porque va a ser mucho detalle para recordar. Solo voy a preguntar cosas grandes para poder facilitar su aprendizaje de aquello que más útil les va a ser. ¿Para qué sirve la hidralazina? ¿Qué tenemos que saber de hidralazina? Vasodilatador específicamente arterial. ¿Qué disminuye? ¿Qué factor disminuye? Solo resistencia vascular periférica. ¿Para qué sirve hidralazina? Es un vasodilatador muy potente, vasodilatador arterial muy potente. Y me sirve para la crisis hipertensiva. ¿Para qué tipo de hipertensión? Hipertensión de grado 3 o severa, es decir, una crisis hipertensiva. También puede ser útil en el tratamiento de pacientes que tienen isquemia miocárdica por disminución de flujo sanguíneo en el tejido cardíaco. En este caso, la hidralazina no se va a administrar por vía EV, sino también, se va a administrar solo por vía EV. Solo voy a preguntar en el examen usos en relación a la hipertensión arterial. Por favor, disminuyan. Nossa, a gente está assistindo aula aqui. Gracias. Amor, a minha caixinha de som tá desocupada? Pega lá pra mim, por favor. Las razones porque a veces doy en casi fuera de horario. Hay mucha interrupción y el tiempo se me... Por favor, a los que acaban de ingresar, bloqueen su micrófono. Ya, creo que ya. Perdão, doutora, eu bloqueei. Graças. La hidralazina. ¿Qué pasa con la hidralazina, queridos jóvenes? Es un vasodilatador arterial puro. ¿Qué más? ¿Qué disminuye? ¿Qué factor disminuye? Resistencia vascular periférica. ¿Para qué sirve? Crisis hipertensiva o hipertensión de grado 3. ¿Cuál es su efecto colateral más común? La hidralazina puede provocar un cuadro parecido al lupus eritematoso, principalmente en mujeres. Las pacientes desarrollan una lesión eritematosa facial en alas de mariposa, pueden presentar también artralgias, mialgias, rubor facial, y este efecto colateral es el más común, por tanto, se van a acordar. Hidralazina, ¿qué efecto colateral provoca? Pseudolupus eritematoso. Siguiente grupo de antihipertensivo propiamente dicho, vasodilatador propiamente dicho. El minoxidil, características, es un vasodilatador arterial puro. Si solo dilata arterias, solo va a disminuir resistencia vascular periférica. Se puede administrar tanto por vía oral como por vía tópica. No voy a preguntar vía de administración porque es mucha cosa. ¿Para qué me sirve el minoxidilo? Me sirve para el tratamiento de la crisis hipertensiva. Listo, eso se tiene que acordar. Ahora, ¿cuál es el efecto colateral más importante? Presentación y dosaje, jóvenes, tampoco vías de administración voy a preguntar en el examen. El minoxidilo es un fármaco que, como habíamos observado, se puede administrar por vía oral y por vía tópica también. Por vía tópica, estimula la actividad de los folículos pilosos y puede provocar hipertricosis.
Y la hipertricosis puede ser aprovechada en cosmetología para el tratamiento de pacientes que sufren de alopecia. Este es un efecto colateral solo cuando se administra minoxidilo de forma tópica. Ahí tienen, Rogaine es la presentación o es la marca comercial más utilizada para el minoxidilo y se puede administrar en forma de loción y en forma de spray tópico también, cremita. Rogaine es un fármaco muy efectivo. Hay que utilizar por lo menos un año para obtener resultados favorables. Minoxidilo provoca hipertricosis, pero como efecto colateral tópico. Bien. El diazóxido es un fármaco que es también vasodilatador arterial puro, solo provoca dilatación de las arterias, por tanto, solo va a disminuir la resistencia vascular periférica. Se puede administrar tanto por vía oral como por vía B, pero estos detalles no voy a preguntar. Mucha cosa para el examen. ¿Cuál es el efecto colateral más importante del diazóxido? Vasoplejía muy marcada. Eso quiere decir que provoca tanta vasodilatación arterial que disminuye muy rápidamente la presión arterial, provocando en el paciente un shock hipotensivo. Este shock hipotensivo es tan difícil de revertir que el paciente se puede morir incluso con el uso de adrenalina, potente vasoconstrictor que puede elevar la presión arterial. Eso es lo más importante del diazóxido. Ahora, bueno, esta es su presentación. Viene en tabletitas de 100 miligramos y en vial también, o en ampollita. No voy a preguntar presentación. Vamos a ir al nitrocruciato de sodio. No voy a preguntar en el examen, queridos jóvenes. Es mixto. Dilata tanto arterias como venas, pero no voy a preguntar porque se utiliza muy poco. ¿Para qué me sirve el nitrocruciato de sodio? Para el tratamiento de la crisis hipertensiva cuando se lo administra por vía B, no cae al examen. También puede ser utilizado en algunas anomalías de vasos a nivel vascular, como por ejemplo, tratamiento del ductus o tratamiento de la coartación de la aorta. Antes de la cirugía se administra nitrocruciato de sodio para provocar vasodilatación y para poder visualizar mejor los vasos sanguíneos y corregir los defectos. No voy a preguntar en la prueba. Su efecto colateral más importante es la liberación de cianuro. Cuando este medicamento administrado por vía B es metabolizado en el hígado, libera una sustancia que es el cianuro, y el cianuro impide que la hemoglobina pueda acoplarse con el oxígeno, determinando esta coloración cianótica en los pacientes por falta de oxigenación. El paciente se puede morir, se utiliza muy poco este medicamento, por eso no voy a preguntar en la prueba. Para tratar la intoxicación por nitrocruciato de sodio se utiliza hidroxicobalamina. Es una forma sintética de vitamina B12. El cianuro, eliminado por la degradación del nitrocruciato de sodio, convierte al hierro ferroso de la hemoglobina en hierro férrico. Y en estado férrico está la molécula de hemoglobina no puede unirse al oxígeno, por tanto hay deficiencia de oxígeno en los tejidos del paciente. Hay que utilizar con mucho cuidado este medicamento. Su antídoto se llama hidroxicobalamina. No voy a preguntar en el examen. Con esto he acabado de hablar sobre los vasodilatadores propiamente dichos. Recuerdan, los vasodilatadores son el tercer grupo de fármacos y son 4 medicamentos. Estos fármacos van a disminuir la resistencia vascular periférica. De los 4 solamente voy a preguntar 3. Hidralazina, minoxidilo y diazóxido. Los 3 son los vasodilatadores arteriales específicos y lo único que van a disminuir, o el único factor que van a disminuir, es la resistencia vascular periférica. Si disminuimos resistencia vascular periférica, disminuimos la presión arterial. No les voy a preguntar en el examen nitrocruciato de sodio. Ahora vamos a hablar de los bloqueadores de los conductos de calcio. Son el segundo subgrupo de los vasodilatadores en general. Acá estamos observando que los bloqueadores de los conductos de calcio pueden disminuir los 2 factores que determinan la presión arterial. Los bloqueadores de los conductos de calcio disminuyen tanto gasto cardíaco como resistencia vascular periférica. Muy bien, si disminuimos gasto cardíaco y disminuimos resistencia vascular periférica, ¿qué vamos a disminuir? La presión arterial. Ese es el objetivo de utilizar estos fármacos. Disminuir la presión arterial por disminución al mismo tiempo de resistencia vascular periférica y gasto cardíaco. Todo esto o este mecanismo de acción está relacionado con el segundo grupo de vasodilatadores, los vasodilatadores bloqueadores del canal de calcio. Estos fármacos de manera preferencial van a bloquear los canales de calcio de tipo L. Si ustedes observan en la imagen, tenemos 6 subtipos de canales de calcio, tipo L, N, P, Q, T y R. Solo van a
bloquea los canales de los conductos de calcio de tipo L o lentos, que son los más abundantes en el tejido cardíaco y en el tejido vascular. Como ustedes ya saben, queridos jóvenes, el calcio es un ion muy fundamental, muy importante para provocar la contracción muscular, toda vez que el calcio se une con la calnodulina. Esta combinación activa la unión de la miosina, de la actina y la miosina, y esto desencadena la contracción muscular. Estos medicamentos bloquean los conductos de calcio, como están pudiendo observar en la imagen, y al bloquear los conductos de calcio, este ion no puede ingresar al tejido cardíaco y tampoco a los vasos sanguíneos. Por si acaso, estoy indicando que los bloqueadores de los conductos de calcio actúan a nivel cardíaco y actúan también a nivel de los vasos sanguíneos. Estos fármacos, como indica la imagen, impiden la entrada o el ingreso de calcio al interior de la fibra muscular y también al interior de los vasos sanguíneos, bloqueando el proceso contráctil, provocando relajación de estos dos tejidos. A nivel vascular van a provocar vasodilatación y a nivel del tejido cardíaco, disminución de la frecuencia cardíaca. El calcio es importante para promover la contracción del miocardio, queridos jóvenes. Como dice acá en la diapositiva, estos fármacos, los bloqueadores de los conductos de calcio, van a actuar en dos tejidos, en el corazón y en los vasos sanguíneos arteriolares. En el corazón, ¿qué van a disminuir? Está clarito en la imagen. Disminuyen la frecuencia cardíaca, disminuyen la fuerza de contracción y disminuyen la velocidad de conducción. En el corazón, estos fármacos provocan cronotropismo negativo, dromotropismo negativo e inotropismo negativo. Pero ¿cómo bajan la presión arterial? Disminuyendo la frecuencia cardíaca. Si disminuimos frecuencia cardíaca, están observando que tienen efecto cronotrópico negativo. Si disminuimos la frecuencia cardíaca, disminuimos gasto cardíaco. Si disminuimos gasto cardíaco, disminuimos presión arterial. En esta imagen estamos observando que estos fármacos también disminuyen o provocan vasodilatación por disminución del ingreso de calcio al tejido vascular. Al provocar vasodilatación arterial, ¿qué van a disminuir? La resistencia vascular periférica. En conclusión, estos fármacos, este segundo grupo de fármacos, pregunta de examen, los bloqueadores de los conductos de calcio, ¿qué factores van a disminuir? Van a disminuir la resistencia vascular periférica y el gasto cardíaco. ¿Cómo disminuyen gasto cardíaco? Por disminución de la frecuencia cardíaca. ¿Cómo disminuye resistencia vascular periférica? Por vasodilatación. ¿Alguna pregunta, queridos jóvenes? ¿Tienen alguna preguntita? Con gusto les voy a responder. Voy a reiterar la pregunta del examen. Los bloqueadores de los conductos de calcio van a disminuir los dos factores que determinan la presión arterial. Van a disminuir resistencia vascular periférica. ¿De qué manera? Vasodilatación. Estos fármacos van a provocar vasodilatación arterial. Estos medicamentos también van a disminuir el gasto cardíaco. ¿Y de qué manera disminuye el gasto cardíaco? Disminuyendo la frecuencia cardíaca. Como ven, estos fármacos actúan en dos tejidos, en el corazón y en los vasos sanguíneos. ¿Cómo actúan en el corazón? Disminuyen la frecuencia cardíaca por interferencia o bloqueo del ingreso de calcio. Al disminuir la frecuencia cardíaca, disminuimos gasto cardíaco. Si disminuimos gasto cardíaco, disminuimos presión arterial. A nivel vascular también bloquean los conductos de calcio. Entonces el vaso sanguíneo presenta vasodilatación. Y la vasodilatación disminuye la resistencia vascular periférica, de esta manera disminuyendo la presión arterial. ¿Pudo quedar claro, queridos jóvenes? Pueden activar sus micrófonos si tienen alguna duda. Ya no tengo tiempo, Dios mío. Oh, Dios. Está todo bien, doctora. Ya, voy a continuar. Ojalá no se me acabe. Oh, se me acabó el tiempo. Voy a programar una siguiente reunión, queridos jóvenes. Se acabó el tiempo, ya no puedo hablar. Me cortó el Zoom. Ni modo. Pero estamos todavía con audio. Sí, doctora, está Bueno, perfecto. Sí, doctor, estamos. Ya no estamos grabando, han podido ver que el tiempo en Zoom es muy cortito. Ya no hay grabación, pero por lo menos puedo responder el audio. Vamos a hacer un resumen. Los bloqueadores de los conductos, los fármacos vasodilatadores, que son el tercer grupo de fármacos utilizados en el tratamiento de la hipertensión arterial, se dividen en dos grupos. Vasodilatadores propiamente dichos y bloqueadores de los conductos de calcio, que voy a explicar a las 7 seguramente. Los bloqueadores los vasodilatadores propiamente dichos son tres. La hidralazina, el minoxidilo y el diazóxido. No voy a tomar en cuenta nitroprusiato de sodio. Estos tres fármacos, hidralazina, minoxidilo y diazóxido, son vasodilatadores arteriales específicamente, por tanto van a disminuir la resistencia vascular periférica.
Ustedes tienen que recordar cuáles son los efectos colaterales de cada uno, pero lo más importante es que solo disminuyen la resistencia vascular periférica. En cambio, los bloqueadores de los conductos de calcio disminuyen ambos factores, resistencia vascular periférica y gasto cardíaco. ¿Cómo disminuyen la resistencia vascular periférica? Provocando vasodilatación. ¿Y cómo disminuyen el gasto cardíaco? Disminuyendo la frecuencia cardíaca. Voy a explicar esto en la siguiente sesión, que va a ser a las 7. Es una lástima el Zoom, me da media hora o menos. Mil gracias a todos los que se han conectado. Kennedy, Thais, Gabrielito, muchas gracias por... Gracias, doctora. A ustedes. Ojalá me puedan... Gracias, doctora. Después. Gracias, doctora. A ustedes, queridos. Gracias.